Este es el mensaje, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3. Desde el párrafo 11 en adelante dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, el apóstol Juan habla del amor en su carta, también en su evangelio. Y han pasado muchos años, pero él enfatiza, y por eso dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Es interesante, hay muchas cosas que podemos predicar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero hay un hilo que une todos los libros y todas las distintas partes, facetas del mensaje: el amor. Cuando Jesús le preguntaron del más grande mandamiento, dijo que era amar a Dios en primer lugar y segundo, amar al prójimo. Ahora Juan dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Dios es amor. Como tal, al ser nosotros criaturas de Él, Él plasma su amor en nosotros y nos prepara para amar a Dios como nuestro Creador y Padre, y a nosotros mismos como hermanos, como miembros de una misma familia y creación de Dios. Es por eso que dice Juan: es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y ya casi para terminar la Biblia, Juan lo dice, lo recalca. Bueno, qué importante es repetir entonces este mensaje. El mal se opone al bien, y esto es la muerte. Juan, al hablar del amor, que es vida, el aborrecer al hermano, que es muerte, presenta el primer caso en que esto lo podemos ver muy claramente: Caín y Abel. Y dice que Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque el mal había entrado al corazón de Caín. Hay dos cosas solamente: o amar o aborrecer. No hay puntos intermedios. Dice Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Bueno, ya presente el apóstol de Caín, y porque ahí no está presente el amor. El amor había salido y había entrado el mal. El mal se opone al bien. Cuando una persona aborrece a otra, son despreciados, es porque el mal está en ellos. La naturaleza humana, como Dios nos hizo, es para dar y recibir amor. Cuando este falta, es porque el mal ha invadido el corazón y la vida de las personas. Dice Juan: es homicida, es hijo del diablo. El mal ha entrado ahí, no ha permanecido. Y usa la palabra permanecer. Cuando Dios nos hace en amor, con amor y para amor. Cuando este falta, cuando no permanece la criatura de Dios, el ser humano, ahí en el estado en que Dios lo puso, no permanece en Dios, no permanece en el amor. Entonces el mal lo invade. Las personas que no están en Cristo continúan en muerte espiritual. Desde que el pecado entró en el hombre, bueno, entra la muerte espiritual también. La incapacidad para amar como Dios quiere. Ciertamente puede haber cierto tipo de amor, pero no es el amor que Dios tiene y quiere para nosotros. Bueno, cuando el hombre está en pecado, es necesario que nazca del Espíritu.
según Jesús le dice a Nicodemo, para entrar al reino de Dios y para entrar a ese mundo de amor que es Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Muertos espiritualmente no podemos amar como Dios quiere que lo hagamos. Jesucristo dijo y dio este mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y este es el patrón, el amor de Cristo. Otra vez, hay muchos tipos y formas, maneras de amar, pero Jesucristo nos presenta el modelo. El amor del Padre nos es derramado por el Espíritu Santo, dice, ese amor que conocieron quienes conocieron a Jesús. Ahora nosotros podemos conocer ese amor por el Espíritu Santo. Nos es derramado por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. No es un amor romántico, no es un amor erótico, sexual, posesivo. Es un amor desinteresado, es un amor diferente. La Biblia usa la palabra ágape para referirse a este amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La cosa es que entró el pecado y la muerte al ser humano. Dios nos jala a su mundo de amor, pero cuando no lo recibimos, entonces estaríamos permaneciendo en muerte, en ese estado caído que a partir de Adán experimentó el ser humano. No podemos decir no lo amo, pero tampoco lo aborrezco. El resultado es el mismo. Si no hay amor, hay aborrecer. Donde el texto que leímos de Juan dice que aborrece a su hermano, el que no permanece en Dios, se usa la palabra griega misón, que es del verbo miseo. El que está odiando a su hermano, asesino de hombre está siendo. Es una traducción literal. De ahí viene la palabra misógino y muchas otras. Es aborrecer. Creo que queda muy claro con esa palabra misógino, se usa mucho en la actualidad. Bueno, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, párrafo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es de lo que es capaz el amor, de perdonar, de pasar por alto y seguir adelante. Es lo que Dios hace con nosotros. No toma en cuenta nuestros pecados. Cuando le pedimos perdón, nos perdona, de manera que restaura nuestra vida para que podamos seguir viviendo y cumplir así el propósito de Dios. Bueno, entre personas, entre humanos también es lo mismo. El amor cubre los pecados, los tapa como si no estuvieran. Cuando el cristiano puede llevar la salvación al pecador, está transmitiendo el amor de Dios, cuando transmite el mensaje de amor. Cuando no lo hace, está siendo homicida. Tal vez no está haciendo mal. Bueno, la Biblia dice que si no haces el bien que puedes hacer, te es pecado. Es que el mundo caído necesita el amor de Dios para ser restaurado. Dios nos da de su amor, nos restaura a nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo que nuestro Padre Celestial. Y si no, entonces estamos actuando como homicidas, porque no estamos llevando el mensaje de vida a quien está muerto espiritualmente. Y nos compara con Caín. Lo que fue Caín para Abel estaríamos siendo nosotros. No buscamos muerte, no lo hacemos, pero al ser apáticos, al llevar el mensaje de salvación y de vida, es en lo que nos convertimos, como dice el apóstol Juan. El cantante secular tiene razón cuando dice: odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Bueno, ojalá que nosotros podamos entender el mensaje bíblico entonces. En esto hemos conocido el amor, dice Juan en el párrafo 16. Nos menciona el ejemplo del amor de Jesús, que dio su vida por nosotros. Para Jesús no fue mucho su sufrimiento que pasó en la cruz. Digo, no fue mucho como para decir, no, pues yo no estoy dispuesto a sufrir tanto. Dice la palabra de Dios que por el amor en Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, o sea, lo tuvo en poco. No fue tanto como para no soportarlo,
por el amor que estaba en nosotros. Y la Biblia dice que nosotros debemos también amarnos, así como Jesús nos amó a nosotros. ¿Eres capaz tú de hacer algo por tu hermano? Incluso de llegar hasta poner tu vida por él, arriesgar tu vida por él. Es importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Dice Juan en el párrafo 17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer y no es capaz de tenderle la mano, ¿cómo puede decirse que el amor de Dios está en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El amor de Dios se aplica a la vida que vivimos y nos hace mejores. Así, si nosotros amamos al prójimo, debe llevarle bien al prójimo a quien nosotros decimos que amamos. Una persona es capaz de decirle a otra, te amo mucho, pero otro es capaz de decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué tipo de personas, de qué tipo de cristiano eres tú? ¿De esos que pueden ayudar a su hermano en la necesidad o de aquellos que buscan la manera de hacerse a un lado? Parece que no se dan cuenta de la necesidad del hermano, prefieren cerrar los ojos a la necesidad ajena. Si el amor de Dios mora en ti, vas a ser capaz de ayudar a tu hermano en su necesidad. Dice el apóstol Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Bueno, hay una diferencia si el corazón nos reprende o no nos reprende. Vamos a pensar en otros términos esta misma idea. El apóstol Juan quiere que nos examinemos a nosotros mismos. Y de hecho el texto griego está en futuro, el verbo dice, en esto conoceremos que el amor de Dios está en nosotros. Bueno, por dos cosas. Si la conciencia no nos acusa, o también si Dios no nos dice que estamos mal, bueno, entonces quiere decir que estamos bien. Tiene que haber algo en nuestra conciencia y además la presencia de Dios. Hay dos cosas que nos ayudan a entender en este autoexamen si estamos en Dios. Uno es la conciencia. Dios nos hizo de esta manera, tenemos conciencia. La conciencia, si hacemos algo que está mal hecho, la conciencia nos acusa. Si no hacemos lo bueno que podíamos hacer, igualmente, y si no lo hacemos, la conciencia nos acusa. En psicología se habla de sociopatía, cuando una persona no es capaz de sentir el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, para él le es indiferente, no hay empatía, no hay identificación con el dolor ajeno, hay sociopatía. Es cuando la conciencia nos acusa, cuando hay una identificación con el prójimo. Nos sentimos mal porque sabemos que hicimos mal. La conciencia nos acusa. Juan dice, si la conciencia te acusa, bueno, tienes que darte cuenta que hay algo que corregir. Juan dice, no solamente la conciencia está en nosotros, también está Dios. Dios nos va a indicar que tenemos que corregirnos si hay algo mal. Dios es más que la conciencia. La conciencia es algo psicológico que se forma en nosotros. Dios es una presencia espiritual en nosotros que nos dice esto está mal para que corrijamos. O si nos dice este es el camino correcto, andar por él, nos sentimos bien, no hay acusación, el corazón no nos acusa. Bueno, el apóstol Juan nos invita para que nos autoexaminemos y nos demos cuenta. Juan dice, nos daremos cuenta. Lo pone en un futuro, o sea, examínate y tú vas a darte cuenta cuál es tu estado espiritual. Dice la Biblia, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Lo que quiere decir es esto, que nosotros tenemos conceptos, valores, estándares, conciencia. Qué bueno que no te autocondenes, qué bueno que no te sientas mal, que digas, ay, hice mal.
y que no corrijas. Cuando la persona se da cuenta que hace mal y no corrige, sigue, entonces da lugar al mal en su ser interior. Dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, permanecemos en Dios, permanecemos en sus mandamientos, la conciencia no nos acusa, Dios no nos separa, estamos bien con Dios, entonces podemos pedirle y Él nos oye y Él nos contesta. Hay veces que las personas se preguntan, bueno, ¿qué pasa? Parece que Dios no existe o Dios no existe porque yo le he pedido y le he pedido. La pregunta que cabe es, ¿y guarda sus mandamientos? ¿Guarda los mandamientos de Dios? Porque muchas personas viven esperando solamente las bendiciones de Dios, pero no guardando sus mandamientos. El apóstol Juan dice que es algo que es necesario. Si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces le podemos pedir a Él y Él nos contesta. Dios contesta nuestras peticiones. No es que no vamos a tener dificultades si guardamos los mandamientos de Dios, sí los tenemos, pero hay la paz de Dios, hay el saber que Dios nos ama, hay el saber que si Dios no me contesta hoy, me va a contestar mañana. Si busco y no hallo, puedo tocar y la puerta se me va a abrir, o puedo llamar y se me va a contestar. La Biblia dice, el que busca halla, al que toca se le abrirá. Bueno, la vida cristiana tiene estas dos cosas, promesas y mandamientos. El párrafo 23 dice Juan, y lo recalca, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El mensaje del Evangelio es que creamos en Jesucristo como Salvador, admitiéndonos desde luego que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces la fe es que Jesucristo es nuestro Salvador. Bueno, el mensaje del Evangelio es ese. Y el mandamiento del Evangelio es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Puede haber muchos mandamientos para el cristiano, pero este es central. Y es básico, creer en Él. Y es esencial, amarnos los unos a los otros. La vida cristiana consiste en estas dos cosas: creer y amar. Tal vez la mitad de la vida cristiana sea creer en Dios, en sus promesas, esperar, y la otra mitad sea amar, llevar a la práctica lo que hemos recibido y creído. Amarnos unos a otros. Es el párrafo 23. Este es el mandamiento, dice. Y luego Juan dice, como nos lo ha mandado. Mandamiento, mandamiento, mandamiento. Bueno, tenemos un Padre que nos enseña, que nos marca la pauta, que nos recuerda, que nos guía. Y muchas veces nos va a decir y a repetir, este es el mandamiento. Ama a tu hermano como yo te he amado. Bautismo es otro tema. Bueno, quiero hacer referencia a él así nada más de pasadita, como contenedores de lo que he estado diciendo, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Cuando una persona se bautiza está haciendo dos cosas: da testimonio de su fe en Jesucristo, da testimonio de lo que cree, y por otro lado se integra a la familia de la fe, o sea, a la familia que cree, a la familia de Dios, a la familia donde va a poner en práctica su fe. ¿Cómo la va a poner en práctica? Amando. El bautismo no salva en sí, el bautismo en sí, el hecho de sumergirse en el agua, pero sí el hecho de comprender el mensaje, de recibir el mensaje, de dar testimonio de este mensaje. Que Dios te bendiga. Te invito a que sigas viéndonos en Extensión Ministerios Filadelfia. Nuestro propósito es llegar hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.